Las enfermedades del sistema nervioso están allí. Son muy molestas, producen muchísimo disconfort. Una alternativa para el tratamiento del dolor crónico es el uso de bloqueos nerviosos. La neuropatía periférica es un daño del sistema nervioso que puede causar cosquilleos, adormecimientos, dolor, entre otros. Hoy en Medicina de Hoy vamos a hablar sobre ellas, vamos a hablar sobre sus síntomas, sobre sus manifestaciones para poder evitar sus secuelas. Así que Medicina de Hoy les da su bienvenida. Hoy nos toca hablar del sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito y nos vamos a enfocar en el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir el sistema nervioso periférico? Es la sensación nerviosa en el cuerpo. En el cuerpo tenemos muchísimos órganos receptores de sensaciones, órganos de temperatura, de presión, de dolor agudo, etcétera, etcétera. Entonces son como unas especies de sensores. Imaginémonos en la computadora. Tenemos la cámara, tenemos el micrófono, reciben estímulos y tenemos los parlantes que envían la música hacia afuera. Es decir, la cámara nos ve y captan esos estímulos luminosos y lo llevan hacia el procesador y el procesador solo nos los pone en la pantalla. Igual, en el sistema nervioso periférico tenemos estímulos. Por ejemplo, si yo peñizco mi dedo, ¿sí? O le pongo un fósforo o clavo con un alfiler, de aquí sale un nervio que va hacia la columna vertebral, cruza por mi espina dorsal y va hacia el cerebro a nivel cortical, donde me dice la intensidad, me dice la forma, me dice la duración del estímulo. Y luego, si es que es muy doloroso, me coge de improviso y yo saco mi dedo, de allí mismo sale ese nervio, otro nervio, a través de la misma vía, pero en sentido contrario, hacia los músculos de mi mano para retirar el dedo de ese estímulo nocivo. Cuando por algún motivo o causa este sistema está alterado, por ejemplo, yo tengo una alteración en la parte del receptor que no siente el estímulo al dolor, por ejemplo una enfermedad, el mal de Hansen llamado la lepra, entonces nosotros no sentimos estos estímulos al dolor y perdemos la conciencia de nuestro dedo y nos las pueden romper, se nos puede llagar, se nos puede destruir y no tenemos ningún tipo de sensibilidad. En la diabetes, la neuropatía periférica de la diabetes, estos nerviecitos se sulfatan, podríamos decir, como los cables de la batería y perdemos el estímulo, por ejemplo, en los nervios de los pies. Nos golpeamos el dedo, no sentimos que nos hemos golpeado, lo descuidamos o no retiramos el estímulo ante una quemadura o algún zapato que nos aprieta y produce una lesión y que se cronifica y se va dañando poco a poco. Así es como sentimos o manejamos la parte nerviosa periférica. Por ejemplo, hay algunos tipos de anomalías en las cuales se alteran las sensaciones. Un nervio inflamado produce que sintamos hormigueos, sintamos fogonazos de corriente, que sintamos diferentes sensaciones que no son las propias que debemos sentir allí. Como por ejemplo, cuando tenemos un cable de teléfono, se rompe y lo vuelven a pegar, puede ser que se equivoquen y se crucen las líneas. Es igual en la estación nerviosa periférica. Ojo, que no estoy hablando de un solo nervio, estoy hablando de cientos de millones de nervios. Millones de cablecitos que van a cada una de nuestras células de la piel o algunas de nuestras células de la piel, de los huesos, de los músculos, que nos dan la sensación de nuestro cuerpo. Sensaciones de estar, sensaciones de bienestar, de placer y sensaciones de dolor. Entonces, es un sistema bastante complicado y cuando se ve alterado se presentan las diferentes enfermedades de las cuales vamos a hablar hoy. Así que tendremos más información sobre los problemas neurológicos periféricos aquí en Medicina de Hoy. No se vayan.
Hola, yo soy la doctora Gladys Chávez, neuróloga pediatra. El tema que vamos a tratar hoy es sobre neuropatías periféricas. La neuropatía periférica consiste en la afectación de varios nervios periféricos y la sintomatología es muy variada. Muchas veces se afecta los miembros inferiores y a veces va avanzando hasta los miembros superiores de una manera distal. A veces son neuropatías progresivas, las cuales si llevan mucho tiempo con este problema pueden llegar hasta una atrofia de los músculos. Se caracteriza básicamente por la debilidad, por hipotonía. Ustedes ven que el paciente no puede caminar, a veces hay problemas en la marcha está atáxica. Atáxica quiere decir que camina inestablemente, que se puede caer. En otras ocasiones, si estos pacientes no son tratados a tiempo, llega, como les digo, a los músculos hipotróficos. Hipotrofia es la disminución del tamaño de los músculos. La neuropatía periférica puede ser muy amplia, es una clasificación muy grande, y así tenemos que pueden ser hereditarias, que son las crónicas. Dentro de esa clasificación tenemos una serie de patologías, ¿no? Luego tenemos otras de fase aguda, como por ejemplo la alcohólica, la producida por infecciones, la producida por la diabetes, etc. Y hay una que es la más común, que creo que todas las personas alguna vez hemos escuchado, que es la neuropatía periférica, el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome se caracteriza por ser progresivo. El antecedente muy importante es un proceso infeccioso previo. Por eso yo siempre digo, la historia clínica es la base para poder determinar esta enfermedad. La madre a veces nos dice, o el paciente nos dice, que hace 15 días o 3 semanas atrás presentó un proceso infeccioso, por ejemplo, respiratorio, gastrointestinal, etc. Y de pronto pasó este cuadro y a las 3 semanas o 15 días o al mes a veces comienza con debilidad de miembros inferiores, pérdida de la fuerza de los mismos, el cual va avanzando progresivamente hasta que en un momento el paciente ya no puede caminar, incluso se afecta a veces la parte respiratoria y el paciente tiene que ir a una terapia intensiva porque está comprometida la parte respiratoria, entonces no puede respirar por sí solo y necesita la ayuda de aparatos que son para la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Estos pacientes, si sale de este cuadro, necesitan mucha rehabilitación para poder recuperarse nuevamente, así como para tener una vida normal posteriormente, ¿no? Entonces la evaluación del paciente a tiempo y el control y acudir rápido al médico, al neurólogo, es la base también para la recuperación de estos casos, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es muy variado. Como les decía, cuando el paciente está comprometido tanto en su parte respiratoria, necesita estar en una unidad de cuidados intensivos y muchas veces necesita de respirador mecánico para poder salvarle la vida. En algunos casos se puede utilizar corticoides, inmunoglobulinas, que nos dan muy buenos resultados. En algunos casos el compromiso no es tan severo. A veces solamente se queda en la parte de los miembros inferiores y cuando es así, el paciente, al menos en los niños, se van recuperando muy rápido. Es asombroso, a veces en 3 semanas, un mes, los niños están nuevamente adquiriendo ya su deambulación. Pero necesitamos mucha ayuda de la parte de fisioterapia, de la rehabilitación. Esa es la base para que se pueda recuperar muy rápido, ¿no? En cuanto a las otras neuropatías, como les decía, las neuropatías crónicas, que son las hereditarias, las de origen genético, etcétera, esa es más difícil la recuperación porque el paciente siempre va a tener este problema. En cambio, en las que son adquiridas, como por ejemplo la alcohólica, la diabética o por los procesos infecciosos, el paciente se puede ir recuperando, ¿no? Entonces las crónicas tienen un peor pronóstico y las agudas un mejor pronóstico.
En cuanto a las recomendaciones, podría decir es que el paciente, ante cualquiera de estos síntomas, que tenga pérdida de fuerza muscular, que haya tenido un proceso infeccioso previo, inmediatamente tiene que acudir al médico y en este caso al neurólogo. Hola, hoy vamos a hablar sobre el desorden bipolar. El desorden bipolar es una enfermedad, no es simplemente un estado anímico que fluctúa de la noche a la mañana. Son episodios donde el estado anímico del paciente cambia. Si está en estado depresivo, a estar aislado, triste, llanto fácil, disminución del sueño, disminución del hambre, a estar excesivamente contento, estado maníaco, donde el paciente normalmente lo que hace es gastar mucho dinero excesivamente o puede tener imprudencias que pueden ser desde el punto de vista de lo que dice, de su comportamiento sexual o excesos con el alcohol o introducción a las sustancias psicotrópicas y por último puede ser un estado de agresividad física donde lamentablemente pueden haber procesos con la ley. ¿Cuál es lo importante para diagnosticar un desorden bipolar? Que los cambios de estos estados anímicos deben ser lo suficientemente serios para que las personas que acompañan al paciente se den cuenta que hay un cambio en la actitud del paciente. Generalmente cuando están depresivos los mismos pacientes piden ayuda, pero cuando se está maníaco lo que debe predominar es la importancia de la información de la familia, porque generalmente hacen cosas que lesionan a la familia. ¿Cómo se tratan? Son enfermedades que necesitan siempre de la ayuda de la farmacoterapia, de la psicoterapia de apoyo al paciente, porque estos son personas que simplemente pueden tener problemas como la común denominador de la población y muchas veces necesitan terapia de grupo o terapia de apoyo familiares para entender la enfermedad y saber qué es lo que está pasando con ellos. Una situación muy importante es hay que tener mucho cuidado con el uso de antidepresivos que se están prescribiendo hoy de boca en boca o simple y llanamente yo lo tomo, tómalo tú, que a mí me hizo bien, porque hay un desorden bipolar que puede ser desatado, que se llama pop-out, por uso indiscriminado de antidepresivo, por lo consiguiente no se pueden medicar sin que un médico psiquiatra esté prescribiéndolo. Es importante que tengamos claro que tienen tratamiento, tienen ayuda, pero el paciente debe cumplir con el esquema de tratamiento tal cual el médico se lo prescribe, porque suelen tener del 60 al 65% de no cumplimiento de tratamiento. Y es básico que no se negocie con las dosis que el médico psiquiatra prescriba, porque un cambio en una dosis de uno de los medicamentos prescritos puede hacer la diferencia entre la estabilidad y una crisis. Es importante, siempre repito, buscar un profesional que los pueda orientar y ayudar, porque si no se conoce lo que se está viviendo, no se puede llegar a una estabilidad que es la calidad de vida que todo ser humano se merece. Soy la doctora Francesca Foghini, médico psiquiatra del Grupo Hospitalario Kennedy. Ahora entrevistaremos con el tema de dolor crónico al doctor Flavio Ventimilla Sictú, jefe del Departamento de Anestesia del Grupo Hospitalario Kennedy. Flavio, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es el dolor crónico? Buenas noches, Edgar, y muchas gracias. Bien, el dolor crónico es una sensación no placentera, muy subjetiva, muy personal de cada paciente. En realidad se lo cataloga crónico cuando el paciente tiene este dolor por un periodo de 3 a 6 meses. Ese es el concepto. Doctor Ventimilla, ¿y cuáles son las causas más comunes del dolor crónico? Usualmente por estrés, por exceso de trabajo, tensión muscular, pero sí hay causas anatómicas, producto de exceso de trabajo, de las articulaciones, la columna, sobrecarga de columna, aumento de peso, sobrepeso y de las rodillas también. ¿Y cuáles son los tratamientos modernos que podemos ofrecer a los pacientes con dolor crónico? Bueno, una vez realizado la investigación del paciente adecuada, el análisis de
por qué tiene el dolor, dónde se irradia, cuáles son los momentos en que tiene dolor, qué lo desencadena. Creo que hay una serie de tratamientos en la actualidad que se pueden aplicar en los pacientes, desde terapia farmacológica hasta recursos, digamos, relacionados con la tecnología, como por ejemplo la colocación de catéteres, la colocación de electrodos intradurales, peridurales, técnicas de electroestimulación, que realmente son un gran recurso en la actualidad para nuestros pacientes. Bueno, el doctor habla de catéteres intradurales y peridurales. Son catéteres, son alambrecitos que se ponen dentro de la columna para evitar que el dolor crónico prosiga, con estimuladores que ya lo explicaremos a lo largo del programa. Flavio, ¿cuáles son los riesgos de un dolor crónico que no ha sido tratado adecuadamente y se puede abusar de medicamentos? Bueno, efectivamente un dolor crónico o inadecuadamente tratado puede llegar a ser un dolor ya intratable y que puede ya hacer del paciente su vida insufrible, invivible. Realmente no es ético, no es moral no tratar un dolor, de manera que los peligros o los riesgos, digamos, para ese paciente es de que lleve una vida no funcional, no acorde con lo que en la actualidad tenemos para solucionar sus problemas. Bueno, los especialistas, ¿cómo debe acudir? ¿A quién debe acudir ese paciente con dolor crónico? Bueno, el dolor es la causa más frecuente de consulta para el médico general de los pacientes. Es seguro que el paciente puede ir a un médico general, podría ir a un traumatólogo, podría ir a un cirujano general, que son quienes primero lo ven al paciente y de acuerdo a la orientación, a la ubicación del dolor, posiblemente lo puede derivar si el dolor no es intratable, digamos. Bueno, ya lo saben, aquí en el Ecuador contamos con departamentos del dolor crónico. Cuando visiten al médico por un dolor que ya ha pasado más de 6 meses, recuerden pedir una interconsulta con el departamento del dolor crónico. ¿Por qué? Porque existen muchísimas soluciones a la vanguardia y en el mundo contemporáneo que podemos ofrecer en nuestro grupo hospitalario que vela por su salud y su bienestar. Muchísimas gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Un gusto, amigo, que continúen con nosotros semana a semana. El día de hoy vamos a dialogar sobre lo que significa el juego para el niño. Más allá que un trabajo, más allá que una actividad de labor, es la esencia misma de su vida. A través de él, el niño va a aprender de manera anticipada
el mundo de adulto que le tocará vivir. Y va a pasar por las siguientes esferas. La primera, la del propio sujeto, donde descubre las funciones. La segunda, la relación con objetos, donde da rienda suelta a la imaginación. La tercera, con otros sujetos y los roles que desempeña. Y la última, con la naturaleza, la madre tierra, con todo lo que nos provee. La primera le vamos a llamar la autoesfera, donde es el niño con su propio cuerpo que cumple los requisitos de ser el juguete, de ser el juego y de jugar con el mismo. Descubre sus funciones, desde percibir su propia voz, desde sentir su propio cuerpo, los movimientos, la posición. Nosotros podemos ayudarnos con ciertos instrumentos que emitan sonidos, como en este caso esta pandereta, un chinesco, pero él mismo va a producir los sonidos adecuados para conocer sus propias funciones a través de la exploración de su propio cuerpo. Lo mismo lo hace con el cuerpo de papá y con el cuerpo de mamá. Luego, alrededor de los 6 meses, 9 meses, en ocasiones hasta el año, pasamos a la segunda esfera. Sería la microesfera. Ya conociendo mis funciones y mi cuerpo, ahora me toca conocer objetos. Y esta relación de objetos la grafico a través de la imaginación. Puede ser que este cubo represente para mí una nave, puede que represente un carrito, puede que represente simplemente lo que es, pero lo que más juega en esta etapa es la etapa de la imaginación. Y va por ahí entre los 2 y 3 años, hasta los 4 años, para entrar posteriormente en lo que se llama la macroesfera. En esta macroesfera lo que más interesa es ir observando lo que hacen los adultos y a manera de juego emular, imitar a los roles del varón, a los roles de la mujer, a los oficios de papá y mamá, a los trabajos que la humanidad ha puesto probablemente desde el mismo inicio de la vida, desde la misma existencia se juega al hombre de las cavernas hasta que se pueda llegar a jugar a la época de la galaxia. Una etapa muy importante que no la podemos desperdiciar. Nos ayuda hasta cierto punto a adelantarnos a los roles de desempeños que tienen los adultos en la vida diaria. Siempre viendo al entorno, el niño va captando y va haciendo un poco entre lo que es la función, un poco entre lo que es la relación de objeto para tratar de conocer al sujeto, un poco la relación con otros y los oficios que él desempeña, para luego entrar en la última esfera, tan importante como las anteriores, que es la ultraesfera, donde el niño al contactar con la naturaleza conoce lo que este planeta pone sobre sí, seres vivos y otros que no lo son, pero que están sobre él, dándonos una relación de convivencia y que nos ayuda a través de esta gran actividad a vivir como niños y a hacer del juego, del juguete y del jugar una cuestión muy importante para la salud, como lo es el agua, el aire y la comida para la vida. Hay que tener conciencia como padres de que esta actividad es el desempeño diario de los niños. Por eso se dice que el juego para el niño es su actividad diaria y su verdad el cuento. Así que juguemos con nuestros hijos y proyectémoslos en el tiempo sin dejar de vivir el aquí y el ahora. Bien, soy el doctor Luis Frugón de Morla, miembro del staff del Grupo Hospitalario Kennedy, y me toca hablarles hoy día ofreciéndoles el servicio de GasTroc, que es una empresa que está dentro del Grupo Hospitalario Kennedy con el propósito de hacer exámenes endoscópicos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Estos procedimientos comprenden videogastroscopía, videocolonoscopía, enteroscopía o yeyunoscopía, cápsula endoscópica, con el procedimiento llamado colangiografía endoscópica. Todos estos procedimientos tienen con el fin de acuerdo a la necesidad del paciente, revisar el tubo digestivo, sea esto en el esófago, el estómago, todo el intestino delgado o el colon,
o en un momento dado en pacientes que tienen problemas de pancreatitis de origen biliar o cálculos biliares, tengamos que actuar a nivel del hígado, de la vesícula o del páncreas con procedimientos de alta tecnología. Es todo lo que podemos ofrecer todos los días, de lunes a viernes, y en días que fuera de las horas de horario habitual, o sábado y domingo, cuando se trata de procesos de pacientes de emergencias. Los pacientes que normalmente visitan estos centros hospitalarios o estos servicios del tubo digestivo son pacientes que tienen cuadros agudos o crónicos, pero que representan en un momento dado una situación muy importante, como por ejemplo tener permanentemente náuseas, vómitos, dolores abdominales, epigastralgia o cuadros de matemesia y melena, es decir, sangrados digestivos. Estos son, a grosso modo, las circunstancias en las cuales un paciente viene acá y es atendido de lo más rápidamente posible para poderle realizar este tipo de procedimientos. Soy el doctor Luis Frugón de Morla, estamos aquí para servirlos en el centro de Gastroc que corresponde al Grupo Hospitalario Kennedy. Muchas gracias. Uno de los episodios más desagradables, una de las cosas que más asustan a todas las personas es encontrarse con una persona que tiene convulsiones. A continuación, nuestro especialista, el doctor Eduardo Vargas, va a hablarnos un poquito sobre cómo manejarlos inicialmente. En Medicina de Hoy, su departamento 911, Emergencias Médicas. Hola, el tema que vamos a tratar hoy es crisis convulsiva, o como se le conoce mayormente como ataques epilépticos, ¿ya? ¿A qué se produce estos movimientos tónicos clónicos con pérdida del conocimiento? ¿Por qué se produce? Hay varias causas. Unas causas son orgánicas, otras causas son por trauma y otras causas idiopáticas que muchas veces no se saben a qué se producen. Los más conocidos o frecuentemente son en los niños por alza de la temperatura, en las personas mayores porque tienen un trastorno o un desequilibrio en los impulsos eléctricos, y otras son posteriores a traumas cráneoencefálicos. ¿Qué debemos de hacer en caso de presenciar o tener un familiar o alguien cercano que presente una crisis convulsiva? A ver, en primer lugar tenemos que, si es que ya está la persona, observamos que tratar de que no se golpee, porque se va a caer, si tiene pérdida del conocimiento se va a caer, que no se golpee ni se lastime la cabeza y el cuerpo, acostarlo o tratar de acostar. Segundo, ponerlo hacia un lado, en caso de que vomite, que no se vaya a ahogar. Y tercero, no meterle los dedos dentro de la boca, porque la persona está inconsciente y en una de estas que uno mete los dedos en la boca, les puede morder. Otra, inmediatamente lo que se debe hacer es llamar a una persona adecuada para esto, que es un médico, o llevarlo a la emergencia de alguna clínica en donde la pueden ayudar. Muchas de las personas se preguntan, ¿qué hacemos en ese momento? Prácticamente lo que deben de hacer no es nada, sino cuidar que no se golpeen, porque para parar estas crisis convulsivas necesita medicación que es intravenosa, ¿ya? Entonces, la única forma de ayudarlo a él es llevarlo a la emergencia de una clínica. ¿Qué más debemos de tener en cuenta cuando producen crisis convulsivas? Que generalmente estas crisis convulsivas, cuando son tratadas, se pueden evitar en su frecuencia o disminuir los movimientos tónicos clónicos. ¿Qué son estos movimientos de los brazos repetitivos, ya sea de una parte del cuerpo, ya sea de la otra parte del cuerpo? Con medicación se puede controlar o disminuir su frecuencia. Es importante que sea atendido o regulada por un médico. Segundo, no automedicarse. Soy el doctor Eduardo Vargas, neurocirujano. Estoy a las órdenes para cualquier inquietud, pregunta que tengan. Encantado de poderlos ayudar. Bueno, ya lo vimos, ya lo saben. Hay personas que tienen sus familiares cercanos y ellos conocen cómo tratar las convulsiones que tienen. Déjenlos que actúen ellos.
No le traten de meter la mano en la boca. Es muy peligroso, la persona no tiene conciencia. Hay que acostarlos en un lugar donde no se vayan a golpear, evitar eso. Ponerlos de ladito, porque muchas veces estas personas devuelven lo que han comido y queremos evitar que ese contenido gástrico se vaya hacia los pulmones ocasionándoles daños posteriores. Medicina de hoy siempre trae la información precisa, la información que usted necesita para ayudar a mantener en buen estado su salud y la de su familia. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola, soy la doctora Alexa Zambrano y hoy día vamos a hablar de las grasas. Normalmente cuando las personas escuchan la palabra grasas, la relacionamos con alimentos fritos o comida chatarra. Y esto no dista de la realidad, puesto que debemos conocer que existen dos tipos de grasas, las grasas buenas y las grasas malas. La comida que antes mencioné, la comida chatarra o la comida frita, pertenece al grupo de las grasas que son malas, puesto que el calor y la reutilización de los aceites con los que se hacen estos alimentos obviamente van a modificar la esencia natural de la grasa y de que posiblemente haya sido una grasa buena la convierten en grasa mala. Cuando hablamos de grasas buenas nos referimos específicamente a las grasas en su estado natural, las grasas vegetales como los aceites, las margarinas, que son una buena fuente de grasas buenas o insaturadas, tiene un efecto beneficioso para la salud, mientras que las grasas saturadas, que son las grasas que normalmente son de los alimentos de comida chatarra, son las grasas perjudiciales y que tienen el riesgo de enfermedades cardiovasculares a mediano y a largo plazo. El consumo de grasas saludables o grasas buenas o grasas insaturadas debe ser de consumo diario. ¿Dónde las encontramos? En los aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, el aceite de canola, sin que sea llevado a la cocción. Es decir, debemos agregar estos aceites en su estado natural en las ensaladas o como un aderezo. También lo podemos encontrar en los frutos secos como las nueces, almendras, pistachos y que tienen gran aporte de grasas omega 6 y estas grasas omega 6 van a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares a mediano y a largo plazo. Un buen equilibrio y una buena alimentación que derivan de estos tipos de grasas nos va a llevar a tener una vida saludable sin que los excesos nos lleven a riesgos a futuro. Bueno, ya estamos aquí en mi quirófano y vamos a hablar
ahora de los neuroestimuladores. Suena bastante complicado. Ojo, neuroestimuladores viene de la parte nerviosa. Normalmente, ¿qué estimulamos? Ganglios basales o zonas donde necesiten recibir estímulos, que las neuronas tienen estímulos eléctricos. Entonces, neuroestimuladores es un aparatito que hace que estimulen una zona nerviosa del cuerpo. El cuerpo tiene muchísimas vías que llamamos vías neuronales. Estas vías tienen un inicio en cierta zona y terminan en cierto órgano efector. Por ejemplo, en el corazón ponemos marcapasos. Eso es un estimulador cardíaco. Manda una onda eléctrica en el momento que queremos que el corazón lata. Es decir, mandamos una chispita y el corazón late. Es como que si ustedes estuvieran en casa, una persona ociosa, y le ponen una chispita, una corriente, y esa se mueve con esa chispa. Igual en el corazón. Ahora, en la parte neuronal viene la parte similar. Las ondas eléctricas. Tenemos que el experimento de la ranita que hacíamos en el colegio, que poníamos un poquitito de electricidad y se contraía la patita de la rana. Lo hacemos también en la Facultad de Medicina. Y esto nos permite a nosotros ver que el estímulo eléctrico conduce hacia lo que se llama la placa neuromotora. Los nervios también llegan a los músculos, llegan a los órganos, por ejemplo en el corazón, que también tiene músculos, o a los intestinos. Pero todo eso tiene un sistema eléctrico que se llaman vías neuronales. Tenemos ahora, arriba en el cerebro, tenemos núcleos. Por ejemplo, existe el núcleo de la saciedad y se utiliza un neuroestimulador, ahora está en estudios. ¿Para qué? Para que evitemos el deseo de comer. Entonces enviamos estímulos nerviosos hacia el núcleo de la saciedad, donde dicen que hay receptores para la comida y también para la nicotina con el cigarrillo. Y esto hace que se nos quite un poco el deseo, el hambre o el deseo de seguir comiendo, nos saciemos más pronto o el deseo de fumar. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Qué funciona actualmente? Por ejemplo, en la espina dorsal, cuando tenemos un dolor crónico, ¿qué hacemos? Buscamos los sitios y las raíces que producen ese dolor o que reciben ese dolor. Y les ponemos un electrodo, sí, un cablecito que lleva la corriente eléctrica, por decir un cablecito pelado, por decirlo de una forma más sencilla, lógicamente que está preparado especialmente con silicón, que lo hace inerte, que tiene unas coberturas especiales, tienen fibras o estructuras especiales con el fin de que duren algunas decenas de años. Y luego este cablecito llega hacia esos nervios que están siendo irritados por el dolor y les mandan estímulos eléctricos. ¿Qué pasa cuando hay un estímulo eléctrico a una frecuencia mayor que el estímulo normal eléctrico del dolor? El estímulo del dolor se inhibe. ¿Por qué? Porque ese receptor eléctrico, es decir, ya está ocupado. Imaginémonos que ustedes van a buscar una ventanilla donde hacer un trámite. Puede ser que hayan 40 ventanillas, pero si llegan 200 personas es muy difícil que ustedes lleguen a una ventanilla vacía. Siempre encontrarán una ventanilla ocupada, es igual. El dolor llega hacia los receptores nerviosos donde debe entrar el estímulo que trae el dolor, ese estímulo desagradable, pero por el estimulador eléctrico, que es una máquina, no es un ser vivo, que manda pulsadas o pulsos eléctricos a mayor velocidad, hace que ese receptor se ocupe y el estímulo doloso queda fuera. Utilizamos neuroestimuladores ¿para qué? Para el Parkinson, para el dolor crónico, que es de lo que estamos hablando en este momento. Ya lo saben, es una información útil para su salud que Medicina de Hoy se las otorga cada domingo. Por favor, no se vayan, que aún hay más en Medicina de Hoy. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición.
Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Lo ideal es que un niño no se enganche con el biberón. Hay excepciones y hay que hacerlo, pero el dejarlo debe de ser una meta y lo más próximo posible. Yo diría que entre el tercer mes en adelante deberíamos de ya poner la meta como punto de partida para de ahí retirarlo alrededor del sexto mes, donde ya puede usar un vasito. Que no le guste la leche a un lactante es excepcional. Más vale pensar qué pasa con el vínculo entre la mamá y el niño para que haya cierto tipo de rechazo. En relación a las leches adaptadas, que no las acepte, habría que ver si no está siendo recomendada la que el niño necesita. Hay fórmulas que tienen un sabor muy especial por ser parcialmente digeridas. Probablemente no es la que el niño necesita. La higiene de la boca debe de hacerse desde el niño nace. Comenzamos por los tejidos blandos, la lengua por lo menos una vez o 2 veces a la semana. Pero una vez que salen los dientes, es necesario esmerar un poco la higiene de esto en las 2 carillas, así sea un dientecito, donde más importante que el dentrífico que usemos, que va a ser una pequeña porción, es el efecto mecánico, con un trapito de agüita, de manzanilla puede ser. Realizar este tipo de procedimiento importantísimo para evitar que sus dientecitos se dañen. Son muy útiles, son la base para la dentición permanente. Y también es importante que tengamos presente que es el momento de hacer la consulta con odontopediatría. La evacuación de las heces fecales en un niño marca su propio ritmo y en cada niño. Los tiempos son diferentes. Hay niños que evacúan cada vez que ingieren leche. Hay otros que lo hacen pasando un día, pasando 2. Pero el tiempo no es el único factor para considerar estreñimiento en un niño. Por lo tanto, el primer concepto sería que no se repitan los tiempos que el niño habitualmente los venía haciendo. Sumado a un segundo concepto, la consistencia de las heces fecales dura. Y el tercer concepto, que el hecho de evacuar le provoque dolor. Bueno, y ahora nos encontramos en Fascinar. Y aquí a mi lado está, por supuesto, la Magister Alegría de Vera, o Alegría Barresueta de Vera, ¿cierto? Lo dije bien. Alegría, qué placer estar acá en nuestro segmento de medicina de hoy, que es un gran aporte para la comunidad. Bueno, míos casi 39 años, y Fascinar este año cumple 50 años el 26 de abril. Bueno, toda una labor y toda una vida. Sí, primero quiero agradecer a ustedes por permitirnos compartir con un segmento tan importante de la Clínica Kennedy esta trayectoria nuestra, que son 50 años de labor ininterrumpida.
en favor de la discapacidad en general. Y yo diría también a favor de la inclusión de niños en la sociedad. Un poco nos vamos a adentrar en el trabajo que hace Fascinar con los niños, porque no solamente tenemos a niños acá, sino que los acompañan hasta adultos, porque se viene un panorama mucho más amplio más adelante. Sí, nosotros comenzamos en 1966 siendo la primera institución educativa para personas con discapacidad intelectual. Esa fue la primera inclusión, porque esos niños jóvenes estaban en sus casas porque no tenían ningún tipo de oportunidad. Había ACENIR, pero ACENIR era una asociación de padres primero, luego se convirtió en institución educativa. Nosotros hicimos inclusión desde ese momento, desde el momento en que pudieron comenzar a salir, desde el momento que pudieron hacer una vida de irse a un cine, irse a un circo, irse a hacer vida pública. Alegría, es decir, tomar la realidad de la vida de esos niños, incluyéndolas a la sociedad como una vida normal, porque es un tipo de experiencia. Así es. Marcia Gilbert de Babra regresó de Francia y junto con dos maestras, se juntó a dos maestras, Ana Gutiérrez de Garcés, que hace poco se nos fue, y Marta Salvatierra de Velasco, luego se unió María Leonor Guarderas de Ortega, Blanquita Guarderas, que también se nos fue, y formaron lo que es Fascinar. Y Fascinar ha ido creciendo a medida de las edades de nuestros estudiantes y de las necesidades que ha dado la comunidad. Ok, hablemos de dos puntos. Primero, ¿qué tipo de discapacidad debe tener un niño para ingresar acá a Fascinar? A ver, nosotros atendemos principalmente discapacidad intelectual, incluyendo estos síndrome de Down. Tenemos en el programa de los adultos, en el Centro de Entrenamiento Vocacional, también discapacidad auditiva, porque no había un espacio laboral, prelaboral y de inclusión laboral para los chicos con discapacidad auditiva. Pero nuestro campo especialmente es para personas con discapacidad. En nuestro eslogan, en nuestra sigla dice Fascinar, pero somos también para personas en circunstancias especialmente difíciles. ¿Por qué? Porque cuando hay un riesgo biológico y que vaya un niño tiene un retraso en su desarrollo, también puede venir acá a clases especiales de estimulación temprana o clases o dificultades de aprendizaje también, porque nosotros tenemos 3 docentes que trabajan en inclusión y dentro de esa inclusión también con chicos con dificultades de aprendizaje graves. De acuerdo. Luego pasamos a SEBE, donde ustedes también hacen una gran labor y además competencias familiares. A ver, nuestra formación o nuestra incidencia dentro de las discapacidades comienza desde el niño recién nacido con estimulación temprana, luego el nivel inicial 1 y 2, como dice ahora el gobierno, y luego tenemos la primaria especializada desde el preprimario hasta el séptimo, donde terminan los chicos más o menos de 18 o 20 años. Ahí son transferidos, no necesariamente al SEBE, porque en el SEBE ya son otras competencias más importantes, más específicas para buscar la inclusión laboral. Dentro de esta etapa escolar hacemos inclusión educativa. Nosotros trabajamos anualmente con unas 36 o 40 instituciones educativas que necesitan apoyo. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación, hemos trabajado con diferentes ministerios y en todos los gobiernos. Y en el SEBE, específicamente, ya se lo forma con sus aptitudes vocacionales para que respondan a las necesidades de los empleadores. Sin duda alguna, una maravillosa labor, destaco nuevamente la inclusión, hay que tener mucha consideración con eso. ¿Cómo podemos aportar la comunidad con Fascinar? Una excelente labor. A ver, nosotros como toda fundación, somos sin fines de lucro, tenemos un apoyo constante de la comunidad y hemos desde nuestros inicios aprendido a trabajar con 3 sectores, con el Estado, con la empresa privada y con el grupo del tercer sector. Y esto ha sido el éxito de Fascinar, porque hemos sido reconocidos por nuestro trabajo, hemos sido reconocidos por toda nuestra trayectoria en los 3 sectores.
El gobierno nacional desde sus inicios aporta a fascinar nombramientos de docentes, las empresas con becas para nuestros estudiantes, con trabajo para los chicos ya los adultos y la comunidad en general abriendo las puertas para nuestros productos que realizamos y que vendemos anualmente como fundamentos de nuestra autogestión. Alegría, muchísimas gracias por tan generosa labor para toda nuestra comunidad. Y a ustedes públicos, somos Medicina de Hoy, tu revista médica en casa. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hora del café. El programa ha terminado. El sistema nervioso es muy importante. Hemos compilado una gran cantidad de información. Estas enfermedades son muy desagradables, pero recuérdenlo, tenemos que tener cuidado con ellas. El próximo domingo a las 9 de la noche los esperamos, porque ustedes tienen una cita con nosotros, Medicina de Hoy, su consulta médica semanal a domicilio. Ahora sí, nos vamos y ya lo saben. Nos vemos el próximo domingo.